Las personas que están lo suficientemente locas como para pensar que pueden cambiar el mundo son las que lo... ¿Será esto que tengo aquí detrás un Porsche 911 fake? Bueno, lógicamente no lo es, pero sí que es cierto que no es lo que parece. Ahora vamos a entrar dentro de materia y vamos a hablar sobre qué es realmente esto, qué tiene hecho, porque sé que es un coche antipuristas, yo lo sé, pero es que yo no soy purista, todo lo contrario. Para el que no me conozca, mi nombre es Ansuki, soy creadora de contenido del mundo del motor, pero no solo eso, también. Aunque en base y en relación a ser creadora de contenido del mundo del motor, efectivamente yo me dedico a crear contenido sobre coches. Aunque realmente no solo sobre coches, porque también sobre motos de agua, sobre quad y sobre todo lo que se me eche por delante, porque soy un culo inquieto y eso es así. Y me dedico básicamente a modificaciones, reparaciones, restauraciones, swaps, hago drift, hago grip, hago muchas cosas y por supuesto ninguno de mis coches es normal. Ni puede ser normal, porque a mí la normalidad es algo que no me gusta. Sé que hay gente que sí, pero a mí, en mi caso, por ejemplo, pues no. La cosa es que este coche no es lo que parece, porque cuando la gente lo ve se piensa que es un modelo de 911 que realmente no es. Y es que no es un 911 997, sino que es un 911 996, lo que pasa que lleva hecho un swap de frontal a 997, con todas sus adaptaciones necesarias para que todo eso encaje perfectamente. Es un swap de frontal, un cambio de frontal que está muy bien hecho, que realmente está muy logrado, pero lógicamente si sabes un poquito sobre Porsche o tienes curiosidad y te gusta todos estos modelos de Porsche, pues por ciertas cosas vas a saber que no es un 997. Pero te diré algo, si lo ves de frente, lo parece completamente. Así que en este vídeo te voy a explicar el por qué tengo este coche, qué es exactamente, qué le he hecho, por qué se lo he hecho y además un poquito de historia sobre el 996, porque creo que es algo muy interesante, que hay bastante desconocimiento sobre él y que realmente ha sido conocido como el patito feo de los 911, pero realmente es el principio de una era de los 911. Y es así, porque este coche, este motor, es el primer motor de los 911 refrigerado por agua. Y además el primer 911 que montaba cárter húmedo en vez de cárter seco como todos sus antecesores. Pero bueno, sobre todos estos temas vamos a hablar un poquito más adelante cuando os hable de la historia, que va a ser realmente ahora, del 996. ¿Por qué Porsche creó el 911 996? ¿Qué pasó ahí? Pues estábamos en la época del Porsche 993, 911 993 y también en paralelo tenía el Porsche 928. En la era de los 911, como bien os acabo de decir, teníamos el Porsche 993, pero es que Porsche estaba pasando por un problema económico bastante grande. No sabían qué hacer, no sabían cómo afrontar esta situación y pidieron consejo a Toyota para preguntarles realmente y pedir consejos sobre cómo podían seguir esta saga de 911, porque realmente la economía no se los permitía. Por otro lado teníamos el modelo 928 que necesitábamos buscarle un sucesor. Entonces Porsche lo que hizo fue crear el Porsche Boxster. Y aunque esto poca gente lo sabe, y es que Porsche estuvo a punto de meterle al Porsche Boxster el motor V8 de Audi de la época, al final declinaron esa decisión y lo que hicieron fue montarle un motor Boxer, que es el que pues todos conocemos a día de hoy. Pero en este caso ese motor en el Porsche Boxster iba en una posición central, es decir, en la parte de detrás pero encima del eje. Después de tener creado este Porsche Boxster, como bien os digo, tenían que ponerse con el Porsche 911, cuál iba a ser el sucesor del 993. Pero también, como hemos comentado, Porsche estaba pasando por una época económica bastante mala y, como bien os digo, no tenían ni idea de por dónde atacarle. Así que, ¿qué hicieron? Porque ellos solo tenían dos opciones, o abandonar la saga de 911, que era lo que tenían pensado hacer, porque no podían hacer frente a todo ese gasto que se necesitaba para crear otro 911, porque ya tenían que hacerlo. Como bien os he dicho, preguntaron a Toyota y Toyota les dijo: a ver, señores de Porsche, ustedes acaban de crear un Porsche Boxster, ¿por qué no utilizan ese motor para su saga de 911 nueva?
Pues eso es lo que hicieron, pero no solo es que aprovecharan el motor, sino que aprovecharon bastantes otras cosas, como por ejemplo partes del interior. Pero claro, tenía que ser un 911, por supuesto, entonces hicieron varios cambios. Cambios como por ejemplo que el motor del Porsche 911-996, que es el M96, va con pistones y bielas forjadas, cosa que el del Boxster no. Y luego, como bien os he comentado, pasaron a refrigeración por agua. Ellos en la época decían que era un avance, pero realmente no fue así. Básicamente esto sucedió porque, como bien os he dicho, tenían problemas económicos y no podían hacer frente a crear otro motor para el 911 con refrigeración por aire. Y otra de las cosas también que hicieron en este 911, que fue, como bien os digo, el primero de una saga, como es la saga que conocemos hasta el día de hoy, es que ya no tenían Porsches 911 tan pequeños, sino que ya pasaron a crear algo así como un Gran Turismo, por supuesto de la época. Y además, como bien os he contado también al principio, pasaron de un cárter seco, que es lo que montaban los 911 antecesores, al 996, y pasaron a un cárter húmedo. Que esto, pues bueno, puede tener sus beneficios y puede tener también sus contradicciones, como es, por ejemplo, si quieres meter tu Porsche 911 996 al circuito, tenemos una cosa que se llama el oleaje. Es básicamente el aceite dentro del cárter que se va moviendo de un lado a otro por culpa de las fuerzas G, por culpa de las inercias. ¿Esto qué puede hacer? Puede hacer que nuestro motor, es decir, que nuestra chupona se quede sin chupar aceite y, por supuesto, pues romper el motor. Así que esto es un problema que tienen, así que yo siempre lo que hago y recomiendo es tabicar los cárters. Esos cárters que no están tabicados, yo los suelo tabicar en todos los motores que hago. Esta historia del 911-996 os la estoy contando a grosso modo, pero con los aspectos que más creo que son curiosos y necesarios a saber para entender la historia de este Porsche 911-996. Y es que, por ejemplo, comparte el 996 con el Porsche Boxster también. Las aletas delanteras son completamente iguales y luego también los característicos faros de huevo frito, que fueron llamados así. En la saga 911 siempre estábamos acostumbrados a ver faros completamente redondos, pero en la saga 911-996 tuvieron que aprovechar, como bien os he explicado también, lo que tenían, así que utilizaron los faros del Porsche Boxster, que además llevaba integrado los intermitentes dentro, entonces era un gasto menor aún. Y esto realmente fue muy criticado y por eso, a día de hoy ya no tanto, pero en estos años anteriores, el Porsche 911-996 siempre se ha considerado como el patito feo por los faros que tenía. Aunque si bien es cierto que este motor tiene alguna cosa que no es tan positiva, como por ejemplo el IMS. ¿Qué es el IMS? Tú dirás, pues es un fallo endémico que tienen estos motores, los M96. ¿Qué es el IMS realmente? Pues es el rodamiento del eje intermedio. Esto es lo que significa IMS. ¿Y qué es este eje intermedio? Pues es un eje que tenemos entre el cigüeñal y el árbol de levas, que lo que hace es transmitir la fuerza del cigüeñal al árbol de levas. ¿Qué ocurre con este IMS? Pues básicamente ocurre que se van, que se rompen. El material por el que está hecho no es un material completamente resistente y se rompe. ¿Qué pasa cuando se rompe el IMS? En pocas palabras, nos cargamos el motor. Esto es un fallo muy importante a tener en cuenta, por eso el IMS, siempre que compréis algún coche como este, hay que hacérselo. Hay marcas que venden kits reforzados de IMS, que por supuesto es lo que hice yo. Todos los coches tienen problemas, tienen ciertos fallos endémicos, cada marca tiene los suyos, eso es así, cada modelo, cada generación tiene los suyos, pero lo importante es tener información de cuáles son y poder solucionarlos a tiempo. En este caso también os diré que normalmente el IMS se tiene que revisar cada 60-70.000 kilómetros. Esto es algo que también la gente no hace, que lo cambia, pero luego no lo va revisando si piensa que eso es de por vida. Y es un problema que te puede causar muchos más problemas de los que te puedes llegar a pensar. Realmente es que te quedas sin motor, lo rompes completamente. Y esta es la historia resumida, pero para que se entienda, de lo que es el 996 y el por qué se creó y por qué se aprovecharon ciertas partes del Porsche Boxster y el por qué también es llamado el patito feo, que realmente es llamado así simplemente por sus faros de huevo frito, que realmente la gente, son conocidos así los faros de huevo frito, que realmente la gente por estética no acogió del todo bien. Siempre se dice que los cambios pues, pueden ser muy buenos, pero normalmente la gente siempre está un poco reticente a esos cambios. Y eso es lo que pasó un poco con este coche. A nivel estructural también cambió porque se hicieron muchas mejoras con el antecesor 911, el 993, como por ejemplo toda esta parte de este pilar, que la hicieron muchísimo más aerodinámica, muchísimo más reforzada, aparte también la parte de aquí, la parte del conductor y la forma que tenía en su capó. Todo esto lo hicieron mucho más aerodinámico. Bajo mi punto de vista, es realmente justo llamar a este Porsche el patito feo. Pues, ¿qué queréis que os diga? Realmente creo que no es justo porque la cosa va a gustos, ¿no? Para gustos colores y para gustos culos, como se suele decir coloquialmente, y es así.
pero sí, fue conocido así y eso es lo que hay. Pero también os tengo que comentar otra de las cosas, y es que estos coches ahora mismo se están revalorizando una barbaridad, y además a mucha gente le está empezando a gustar esos faros de huevo frito, porque les dan la nostalgia de, pues bueno, el primer 911 realmente que determinó una era. Aunque bueno, podéis decir, no, el Porsche que determinó una era fue el 964. Sí, por supuesto, para mí Porsche 911 siempre va a ser el Porsche 964. Para mí es algo personal. Adoro ese coche, me encanta, me parece el Porsche más bonito que hay a día de hoy. Sí que sí, el Porsche 911-996 marcó una era. Chavales, siento interrumpiros el vídeo, pero como siempre es por una buena causa, tanto para mí como sobre todo para vosotros, y es que os vengo a recordar que seguís teniendo el 5% de descuento con el código ANNS en Autodoc, la plataforma donde podéis comprar piezas para todos vuestros coches. Podéis encontrar lo que necesitéis. Por supuesto, yo lo utilizo más de lo que me gustaría porque siempre se me rompen los coches, yo no sé cómo lo hago, pero con Autodoc todo es mucho más fácil. Además, podéis utilizar la aplicación, descargarlas en el link que tenéis aquí abajo en la descripción del vídeo, y es súper sencilla de utilizar. Directamente aquí lo vais a ver, ponéis el modelo de vuestro coche y os van a salir todas las piezas compatibles directamente para él. Desde aquí os doy un tip: los lunes suelen estar las cosas un poquito más baratas, pero esto es un secreto entre vosotros y yo, no lo contéis por ahí. Seguimos con el vídeo. ¿Por qué digo yo lo del 911 fake? Pues como bien os he dicho, este Porsche, como veis, no es un Porsche normal, no es un Porsche de serie, porque a mí no me gustan los coches de serie, esa es la realidad. Bueno, algunos sí, no te voy a decir que no, pero a mí me gusta meterle mi mano, meterle mi cariño, y entonces, pues este Porsche no es un 996 completo, aunque sí, sino que parece más bien un 997 por el hecho de todo el swap frontal que tenemos, pues en la parte de delante, en la parte frontal. Si bien es cierto que yo no te voy a decir que el Porsche 911 996 es feo por sus faros frontales, porque para mí no lo es, pero sí que es cierto que a mí me gustan mucho más, no os lo voy a negar, los faros redondos. Por eso mismo, cuando yo decidí que era el momento de comprarme un coche así, porque lógicamente, ¿quién narices no ha querido o no quiere tener un Porsche? Yo creo que todos, sinceramente, porque Porsche es para mí el ejemplo de excelencia. Conducir esto es muy diferente a conducir cualquier otra cosa que hayas podido conducir. Ahora, si bien os he dicho que a mí me gustan más los faros redondos, ¿por qué narices me compré un Porsche 911 996 que no lleva los faros suyos originales y lleva los redondos, cuando me podía haber comprado un Porsche 911 997, la siguiente generación? Muy sencillo, porque se me puso por delante una oportunidad, y esa es la realidad. Se me puso por delante la oportunidad de este coche, pude ir a verlo, pude probarlo a muy buen precio, no te voy a decir que no para lo que es, y en el momento en el que lo probé dije, lo quiero. Sabemos que en Porsche hay muchos puristas, hay mucha gente que es muy reticente a tunear estos coches, y a mí, personalmente, me gusta tunear estos coches, como bien veis. Ahora os explicaré realmente todo lo que lleva. Entonces a mí me salió una oportunidad increíble. Este motor, este coche cuando yo lo compré, su motor tenía simplemente 100.000 kilómetros, y tenemos que contar que es un coche que tiene la misma edad que yo, o sea, 26, 27 años. El interior estaba increíblemente perfecto, tengo todas sus piezas originales. En el momento en el que yo diga, vale, quiero volver a hacer lo original, pues simplemente saco lo que he puesto y lo pongo. Pero me surgió una oportunidad y no era un coche que yo me pensaba poder tener en ese momento. La verdad, no te voy a decir que no, porque ¿quién narices piensa que con 20 años puede tener un Porsche? Pues yo sinceramente no lo pensaba. Pero me surgió la oportunidad, aparte también de haber estado ahorrando tiempo, porque lo que bien te digo es que yo quería un 997. Y me enamoré y obviamente pues su precio era bastante jugoso para lo que es, y lo compré. Sin más lo compré, y como bien te digo, como yo no soy de dejar los coches completamente de serie nunca, pues decidí que esa era una buena opción, porque era un coche que ya estaba un poco modificado, porque el swap de frontal ya lo llevaba hecho, y entonces me iba a dar bastante menos pena modificar un Porsche cuando ya estaba modificado por esa parte de delante. Por supuestísimo, yo estaba buscando una unidad manual y una unidad tracción trasera. No quería un Carrera 4, ni un 4S, ni quería un GT3, ni quería nada de eso. Yo quería un Carrera. ¿Por qué? Porque lo quería sobre todo tracción trasera. También te voy a decir una cosa, no estaba tan perfecto como yo me pensaba, porque me encontré un problema en la bancada 1, este motor tiene dos bancadas, y en la bancada 1 me encontré un problema, y es que esto yo ya lo hablé con el anterior dueño, y bueno, el anterior dueño no era mecánico ni nada, y tenía un problema en los colectores, el colector de escape, y lo que hizo fue llevarlo a un taller, y en ese taller, ¿qué pasa? Aquí este motor tenemos bloque de aluminio, y tenemos muchas partes de aluminio, porque por ejemplo las manguetas también son de aluminio, y con la temperatura, ¿qué ocurre?
que el aluminio, pues sí, es mucho más liviano, pero no resiste las temperaturas igual que las puede resistir un bloque de hierro, por ejemplo. Ya no solo las temperaturas, sino el contraste de temperaturas, ¿no? Sino el frío con el calor, brusco y demás. Así que el mecánico que tocará este coche, por desgracia, no parecía que fuera muy fino o que no tuviera muchas ganas de trabajar, o no sé exactamente qué, y cuando fue a sacar los espárragos del colector de la bancada 1, los partió. Algunos los partió, y pues en vez de intentar extraerlos, lo que hizo fue dejarlos ahí y colocar el colector pues como pudo. Entonces, claro, yo cuando lo fui a comprar, yo escuché que el coche tenía una fuga de escape. Y dije, bueno, una fuga de escape, pues nada, no pasa nada porque yo el escape se lo voy a cambiar, que es lo que hice. Pero claro, no me esperaba eso, y cuando lo subí al elevador y me puse a revisar eso, justamente dije, hostia, la que hay aquí, Mari Carmen. Así que me tocó solucionarlo, me tocó a mí extraer los espárragos que habían allí y ponerle helicoils. Puse helicoils y pude poner el colector de nuevo y se quedó eso perfecto. Hace 2 años que lo hice, no fuga, todo genial, así que bien. Así que yo, pues toda ilusionada, con mis 24 añitos, tuve la oportunidad de poder comprarme un Porsche, y de verdad que para mí es algo súper importante porque yo no pensaba que pudiera hacerlo tan pronto. ¿Por qué digo tan pronto? Porque siempre tenéis que manifestar que vais a conseguir las cosas. Igual luego no se da, pero si vosotros lo manifestáis y lo queréis desde dentro, lo vais a conseguir. Es decir, si vosotros queréis, por ejemplo, aprobar un examen, tenéis que decir, voy a aprobar ese examen. No podéis decir, bueno, a ver si lo apruebo. No, 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 voy a aprobarlo. Y con esto lo mismo, yo decía, voy a tener un Porsche, lo voy a tener. Y conseguí tenerlo bastante pronto, pero bueno, digamos que es el primer Porsche que hay en mi garaje. ¿Por qué lo digo así? Porque yo quiero que sea así. Entonces, si no me lo creo yo, ¿quién se lo va a creer? Pues bueno, habrá que trabajar mucho para eso, pero yo creo que lo conseguiremos, chicos. Y si vosotros estáis aquí apoyando, pues seguro que también, y lo conseguiremos. Y como siempre os digo, este coche no es solo mío, sino que es de todos vosotros también. Así que si queréis venir, podéis venir y lo probáis. Como bien os he dicho, es un motor 6 cilindros, boxer, tiene 301 caballos, atmosférico. Adoro y amo el sonido de los motores atmosféricos porque me encanta el sonido atmosférico, esa subida de vueltas con ese chillido que tiene. Buah, esto es... Mira, se me mueven los pelos de punta, la piel de punta, todo de punta. Ah, luego otra de las cosas que la voy a comentar también por aquí, ¿vale? Cuando yo compré el coche, yo lo presenté por Instagram y demás, que por cierto, si no me seguís, pues bueno, os agradecería que lo hicierais porque por ahí pues os enseño muchísimas cosas del swap que estoy haciendo, las modificaciones, el drift, todo en general, así que os lo agradecería mucho porque pues eso me hace también muy feliz, de verdad que sí, os lo dejo por aquí abajo. Pero bueno, os comento que yo lo presenté por Instagram y hubo como muchísimo revuelo, pero mucho, yo no me esperaba que hubiera ese revuelo, pero bueno, no sé, lo hubo. Mucha gente diciéndome que la enhorabuena, que tal, y otra gente, hasta en foros, como por ejemplo en Foro Coches, que es un hilo que ya creo que no está, que lo borraron, que decían que el coche había tenido 10 propietarios. Y yo esto ya lo he dicho, si hubiese sido así, ¿qué importa? Pero no es el caso. Es más, es que hasta un chaval por TikTok se puso a decir que sí ha tenido 10 propietarios porque mira el informe de no sé qué, el informe de no sé cuánto y no sé qué. A ver, hay un informe por internet, bueno, una página que tú te puedes meter y sin pagar, te genera un informe que realmente no es verídico como tal, porque te pone 10 propietarios, ala, y se quedan tan panchos, pero no es así. Lo que ha tenido este coche han sido 10 expedientes, 10 movimientos, porque este coche no es nacional, este coche es alemán. Lo compró un señor alemán nuevo de Trinca, o sea, lo compró en el concesionario de allí de Porsche, de su pueblo, y a los 4 o 5 años de comprarlo se vino aquí a España, a vivir a Murcia. Entonces lo que hizo fue, lógicamente, importarlo aquí. Y tuvo que hacerle cambio de matrícula, o sea, hacerle la matriculación nueva y todo el rollo. Por eso este coche tiene matrícula de 2004 o de 2005, no, perdón, de 2003 o de 2004, porque es matrícula D. Y luego aquí este hombre, ¿qué hizo? Bueno, creó una empresa o no sé exactamente lo que hizo y cambió el coche de nombre a la empresa. En vez de ser particular, lo cambió a empresa. Luego este hombre no sé qué más hizo porque ya te digo, yo tengo todo el historial ahí. O sea, tengo todo el libro de mantenimientos oficial de la Porsche porque este señor lo que hacía era que, como todos los veranos se iba a su casa de Alemania, se iba con esto, se iba para allí, y pasaba las revisiones y los mantenimientos en el concesionario de Alemania. Y yo tengo el libro de los registros. Entonces, claro, luego sí que es verdad que el coche sí lo terminó vendiendo a no sé quién, que también que lo dio de baja, luego lo dio de alta.
En fin, historias, pero todo este registro yo lo tengo. O sea, a mí no puede venir nadie a decirme que el coche ha tenido 10 propietarios cuando yo tengo el registro oficial de las cosas que han ido pasando con ese coche, que lógicamente no lo voy a enseñar por el mero hecho de que ahí pone datos personales de cada persona, empresas, historias, y son cosas pues, que tampoco tengo por qué enseñar, ¿no? Lógicamente. Aunque también os diré una cosa, y es real, y que por mucho que el coche esté muy bien cuidado, por mucho que el motor, al haberle puesto la máquina, veamos que los kilómetros son reales, veamos que no ha sido tratado al corte, veamos qué tal. Claro, al final son muchos años, este coche tiene pues, los mismos años que tengo yo, tiene 26 años este coche, aunque realmente no lo parezca porque es muy atemporal, pero los tiene. Y realmente, pues nunca vamos a saber, porque es imposible de saber todo lo que le haya podido pasar a este coche. Es complicado saber si, por ejemplo, aquí ¿ha parido una mujer a un niño? Pues no lo sé. Entonces, hay muchas cosas que lógicamente no se van a saber. Pero ¿sabéis lo que os digo? El agua pasada, bueno, a veces sí que mueve molinos, pero vamos a hacer que no los mueva, y si a este coche le surgieran cosas, igual que a otro cualquiera que tenga, da igual que sea un Porsche. Así que bueno, después de todo este rollazo que os estoy soltando, pero bueno, espero que realmente os interese y que realmente os resuelva ciertas dudas, os voy a contar qué tiene el coche hecho, qué le he hecho yo. Y bueno, pues un poquito que lo veáis cómo está. Pues sí, parece un Porsche 911-997 por los faros. Pues llevo lip de carbono, todo el paragolpes del 911-997, pero GT3. Aquí podéis ver el swap de frontal que lleva, que como veis está muy bien hecho. Aquí veis que esto está un poquito descuadrado, no es que esté descuadrado, es que se me ha levantado, porque el otro día, los que me seguís por Instagram lo podéis ver, tuve un problema y es que se me quedó sin batería y no podía abrir el coche. Entonces tuve que desmontar medio coche para poder acceder a abrir el capó y conectarle lo que vienen siendo las pinzas. Porque en teoría estos coches tienen un cable de emergencia justo debajo de aquí de la aleta, tienes que desmontar el paso de rueda y demás, que lo hice también, pero el cable no estaba. Quise intentar darle corriente por el motor de arranque, imposible, no podía acceder. Quise intentar darle por la luz de matrícula, era insuficiente, y bueno, 800.000 cosas que hice, pero no fue suficiente. Así que lo que tuve que hacer es abrir el capó por aquí, por eso esto está despegado y se ve ahí descuadrado, pero no es que esté descuadrado. La aleta, que esta aleta es fabricada, ¿por qué? ¿Por qué es fabricada? Porque como veis, pues tiene que casar con la puerta, ya que la puerta es de 996, pero como el morro es de 997, pues tiene que casar con el paragolpes de 997. Tenemos taloneras de Porsche 911-996 GT3, llantas en 2 piezas, hechas específicamente para mí en Racing Division, que por cierto tenéis un vídeo donde os enseño pues qué son exactamente estas llantas. Ya veis que son preciosas y le quedan espectacular. Y en la parte trasera llevamos alerón de Porsche 911-996 GT3, paragolpes trasero de Porsche 911-996 Turbo. Y tú me vas a decir, a ver, esta mezcla tan extraña, ¿por qué? Pues yo te lo voy a explicar muy sencillo. El motor lo tenemos en esa parte trasera. ¿Qué ocurre si llevamos un paragolpes completamente tapado? Pues que no dejamos que el calor salga hacia afuera. Pero en el Porsche Turbo, como veis, este paragolpes lleva una rejilla allí que deja perfectamente que el calor salga hacia afuera, hacia el exterior, igual que el portón que lleva el alerón. Por eso mismo esto está hecho así, para que no se acumule el calor dentro del vano motor. Así que bueno, alguno puede decir que es un Frankenstein, la verdad es que me da igual porque a mí me encanta, pero esto está hecho con mucha inteligencia. No está hecho por capricho estético, sino que está hecho con una funcionalidad. Un escape con 4 salidas, como estáis viendo, pero este escape está hecho con válvulas. Es decir, que podemos abrir o cerrar las válvulas para que suene más o suene menos. Y ahora os lo arrancaré para que lo escuchéis, porque realmente cuando vas circulando con las válvulas abiertas, suena a Fórmula 1. Y en el interior, ¿qué tenemos? Pues tenemos un interior completo de Porsche 911-996 GT3. Yo lo que hice fue retapizar el volante y también la cúpula porque estaban hechos una mierda. Como veis, me hizo un trabajazo Nico de Skin Cars Customs, que por cierto, si tenéis que retapizar alguna cosa, de verdad os lo recomiendo que trabajéis con él. Estos semi-buckets que yo no lo sabía, pero resulta que son una edición especial. Son una edición especial que es bastante cara y que cuesta de encontrar. Como veis, pues son eléctricos. Sí, por desgracia, pues bueno, es lo que tiene trabajar con coches, que yo protejo todo mucho, pero a veces pues pasa esto. Y sí, sé que me diréis, tía, límpialo, lo tengo que limpiar. Y bueno, los asientos me dijeron eso, que era una edición especial, la verdad que no lo sé porque yo no la he encontrado, pero bueno, pues aquí están y la verdad que son increíblemente cómodos. Parte trasera tenemos, como veis, bueno, esto de aquí y esto de aquí es parte de la consola, que es lo que estoy desmontando.
Y ya veis, tenemos las plazas traseras anuladas completamente y tenemos un arco de seguridad. Es original, hecho por Porsche, es de Porsche completamente. Creo que aquí lo vais a ver un poco mejor. Este es el maletero que tenemos, que realmente parece que no, pero hay bastante espacio, aparte por su rueda de repuesto y demás. Por ahí es por donde tenemos la botella de líquido de frenos. Y algo que no os he comentado es que todo el morro es de fibra. Y esto es genial, básicamente porque así el coche pesa muchísimo menos y yo que lo meto en circuito y demás, pues estupendo. Me dieron un golpecito, que no sé si lo veis aquí, que está marcado. Y todo esto, bueno, lo vamos a pintar y lo vamos a arreglar, el paragolpes. Aparte del motor, como veis, pues la tenemos en la parte de detrás y le hice yo una admisión de titanio, que aquí tengo que hacerle una caja. Cuando hice la admisión lo dije, porque la admisión no puede estar ahí porque está cogiendo calor, eso está fatal ahí. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no le he hecho la caja? Pues realmente porque no tengo tiempo y lo cojo muy poco. Entonces, pues, en fin, ¿qué os voy a decir? No tengo excusa. Voy a intentar enseñaros cómo suena el escape. No sé si el micrófono va a ser capaz de captar ese sonido, pero ojalá pudierais escucharlo en persona porque es increíble. Yo creo que no conozco ningún coche que suene igual de bien que esto. A ver, otros Porsches y demás, sí, vale. Pero me refiero de la época, o sea, esto suena... ¡Fua! ¿Qué os parece el sonido que hemos conseguido sacar con el escape que le hemos hecho? Es increíble. Antes es verdad que llevaba la admisión de carbono y el escape de serie y solo sonaba admisión y era un sonido también increíble. Ahora desde dentro escuchas la admisión chuclando, ¿sabes? Escuchas la admisión absorbiendo y luego también escuchas el escape, que es una barbaridad. O sea, y lo habéis escuchado así en parado. Cuando esto lo escucháis en marcha os prometo que yo no he escuchado ningún sonido igual de un coche de la época. De verdad que no. A ver, si nos remontamos a pues, los GT3, nos podemos remontar también a Porsches turbos, nos podemos remontar a otro tipo de cosas, pero este sonido para mí, no sé, tiene algo especial, no sé si es porque es mío, no lo sé, pero a mí me encanta, sinceramente. Luego también le he hecho más cosas de las que os acabo de enseñar, le instalé short shifter, le tuve que cambiar los tacos de motor porque son tacos que van con aceite, son tacos hidráulicos y bueno, reventaron y se salió todo el aceite, así que tuve que cambiar los tacos de motor. Tuve que hacerle lo de la bancada 1 que os dije, los helicoils y demás. El coche también lleva suspensión, le cambié la suspensión a una suspensión roscada de BC Racing. Diría que fui la primera en probar esta suspensión en un Porsche 911-996 porque acababan de sacar el modelo y me lo mandaron. Le cambié los latiguillos de freno, le puse latiguillos metálicos, el escape, la admisión de titanio, el escape con las válvulas y alguna cosa más la verdad que me dejo. Las llantas, todo lo que os he enseñado ya y bueno, en fin, poquito a poco, porque es un coche que realmente no necesita mucho, es un coche que está precioso, creo que he llegado a un punto muy chulo con él. Pero bueno, siempre hay cosas locas que nos pueden surgir, el lip de titanio, o sí, de titanio, sí. Tú sí que eres de titanio, nena. El lip de carbono. Este coche ya os lo había presentado en el canal hace 2 años cuando lo compré, lógicamente, pero os he querido hacer un poquito de actualización y explicaros cosas que no os había explicado nunca, como por ejemplo pues un poquito de la historia del 996 y además también pues explicaros el por qué el coche está así, lo que estoy haciendo con el coche, qué quiero hacer con el coche, por qué lo compré y un poquito de su historia, así que espero que el vídeo os haya gustado realmente y sin más nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias por estar aquí siempre y lo que os he dicho antes, si queréis seguirme en Instagram, en TikTok, la verdad es que os lo agradezco, me llamo Ansuki tal cual y ya está chicos, un besazo y nos vemos en el siguiente vídeo.